Seguimos en esta tertulia de En Perspectiva del viernes 4 de noviembre de 2022. Estamos con Gonzalo Pérez del Castillo, Juan Grompone, Marcia Collazo y Pablo Argent. ¿Cambiamos de tema? Vamos a algo, bueno, no sé, un poquito más, ¿qué? ¿Más light? O no tanto, ¿eh? O no tanto. ¿La vida útil del libro es cada vez más breve? ¿Por qué se editan cada vez más libros? Ayer organizamos aquí en Perspectiva una mesa especial sobre la situación del mercado editorial a propósito de la inauguración esta semana de la Feria Internacional del Libro, organizada por la Cámara Uruguaya del Libro y la Intendencia de Montevideo. Durante la discusión, Julia Ortiz, representante de Criatura Editora, planteó que los libros son cada vez más efímeros. Ya estaba instalada esa lógica, un poco lo que hablábamos antes de la novedad, aunque creo que se puso un poco más salvaje en los últimos años, antes de la pandemia, la lógica de la novedad mes a mes, ¿no? De tener, de que cada vez es más efímera la vida del libro, la necesidad que viene en realidad de España, directamente, de las casas madre, de las multinacionales en español, de tener todos los meses una novedad para sustituir a la del mes anterior. Y en un mes, todos sabemos que el libro ni siquiera empezó a andar, en realidad, como que, ¿no? De lo que hablábamos, si es un libro... Sí, ¿cuánto lo tenés que dejar a ver para que... No es un libro de explosión. ¿Cuánto tiempo le tenés que dar para Precisa, aunque sea unos meses de exposición y sobre todo de presencia en la mente de la librera o el librero, que es algo muy importante. ¿Qué dicen? ¿También a los libros le llegó la lógica de use y tire? ¿Es cada vez más efímera la vida de los libros? Bueno, los escucho. A ver, ¿quién quiere? Juan, ¿querés arrancar vos? Dale. Bueno, yo no puedo opinar sobre todo el tema, pero creo que ¿por qué se editan tantos libros en el Uruguay? Creo tener una respuesta. Y creo que esto comienza a principios del siglo XX con la polémica entre Valle de Ordóñez y Figari. A propósito de la enseñanza media, ¿no? Figari decía que con los liceos se iban a crear intelectuales, burócratas, pero no productores y constructores de un nuevo mundo, ¿no? Entonces creo que Figari tenía razón. Basta recordar la divisa del Uruguay: tener un hijo, plantar un árbol, escribir un libro. Es decir, que es eso lo que se consiguió. Entonces nuestro país produce, por ejemplo, el doble de abogados que de ingenieros. Es decir, bueno, esto es ahora, hace unos años era peor la proporción. Es decir, con ingenieros incluyo todos los que se llaman ingenieros, ¿eh? No específicamente. Y es cierto que se publican muchos libros, pero son pocos los que permanecen, ¿no? Yo creo que no vamos bien por ese lado en el Uruguay, ¿no? Es decir, creo que estamos exagerando. ¿Crees que está exagerada la producción de libros en Uruguay? A ver, ¿alguien opina lo contrario? ¿Coinciden? Gonzalo se ríe, a ver. Yo creo que la producción de libros va a seguir siendo muy prolífica, porque la gente escribe por la necesidad de escribir, por la necesidad de expresarse, por la necesidad de tratar de explicar cosas. Y hay mucha gente que lee también. No estoy para nada de acuerdo con que se use y se tira. El libro se produce y después se lee y después se guarda en una biblioteca y en algún momento vuelve. Si es un buen libro y si vale la pena, vuelve como un libro de referencia. Ahora, es fantástico esto, que la gente siga escribiendo tanto. Y es verdad que sigue escribiendo. Yo acabo de estar ayer en la fiebre del libro, en un montón de libros nuevos, que por supuesto ahogan a los libros que se produjeron el año pasado. Pero y la verdad es que uno dice, pero deben ganar mucho estos escritores para producir tanto, ¿no? Debe haber un mercado fantástico. No lo hay. El escritor gana muy poco. El escritor el que gana plata es el que consigue un bestseller a nivel mundial. El escribir es amor al arte, es como el fútbol. Los que ganan mucha plata son los cracks. Los demás no hacen su vida con el fútbol. Pero van a seguir jugando al fútbol porque es su pasión. Entonces yo no me hago ninguna preocupación con esto de que la gente siga escribiendo. Yo creo que tienen que seguir escribiendo, bienvenido sea. Y la gente seguir leyendo. Y no mueren.
Yo creo que también No. yo creo que también hay una incidencia muy grande de la tecnología, es decir, el gran problema que tenían las imprentas en otros tiempos eran la necesidad de tirajes largos por el tipo de maquinaria y la necesidad de un setup que tenía que, digamos, diluirse entre muchos libros. Hoy tú podés, es decir, un escritor, alguien que escribe, quiere hacer una tirada de 100 libros y es viable y es económico. Y es impresionante cuando hablas con las editoriales, las tiradas cortas que te hacen. Tú dices, bueno, vamos a hacer este libro, te hago una tirada de 500, ¿no? Pero 500 en otra época era las famosas tarjetas. Cuando yo me recibí, un tío me recibió mis tarjetas de presentación y me regaló como 500. Le dije, tío, pero 500 tarjetas. Bueno, pero y me dijo, que salen lo mismo que 50. Esto tiene mucho que ver también el libro electrónico, que permite con una tirada mínima. Entonces creo que esto está influyendo mucho. Es decir, mucho. El print on demand, por ejemplo, que todavía acá no está popularizada, pero que en el mundo se populariza. Exactamente. Esto explica mucho, me parece. ¿Marcia? Y bueno, yo creo que lo que estamos viviendo en general es una cultura de la inmediatez, es verdad, porque así lo ha impuesto Internet, lo ha impuesto esta nueva vida virtual en la que estamos inmersos. Y paralelamente, todos los indicadores dicen que la lectura de libros de papel ha descendido en el orden del 40%, más o menos, ¿no? Hay, por supuesto, diferencias entre, por ejemplo, Europa, digamos, y América Latina. En general, en América Latina se lee bastante menos libro papel siempre. Pero esa cultura de la inmediatez, de alguna manera, ha provocado otros fenómenos, como por ejemplo, uno es, paradójicamente, buscar un mayor acceso a libros. Otro es las políticas de las editoriales, que ahí es donde tenemos, me parece, que hacer un parteaguas, porque las políticas de las editoriales, y bueno, han agudizado justamente la edición de libros de manera masiva, un poco para contrarrestar las pérdidas que tienen, porque tienen pérdidas, evidentemente. Pero claro, también a su vez han tratado de incorporar la cultura de la inmediatez en la edición de los libros, y eso es malo en general, porque como decía Gonzalo, hay libros que son buenos, hay libros que se convierten en clásicos, hay libros que están destinados a permanecer. Y claro, como corren esta carrera de la inmediatez, no se reeditan, o si se reeditan no les dan más bolilla, digamos. Les voy a decir mi caso personal, porque bueno, me parece que es un buen ejemplo. Se reeditaron hace 2 meses 2 de mis libros, Amores y Marrones y Heroica, sobre Paysandú, en unas preciosas reediciones. Ahora, claro, a nadie le pareció, digamos, a nivel de ferias del libro y eso, que porque se reeditaron hubiera que hacer una nueva presentación. Eso que me pasa a mí le pasa a todo el mundo, le pasará a Gonzalo, le pasará a Juan, le pasará a todos los escritores. Nadie considera que hay que volver a presentar un libro aprovechando el momento para volver a hablar, ¿no?, de ese libro, de esos contenidos. No, hay que seguir en la cultura de la inmediatez. Entonces, los buenos libros se van convirtiendo en coleccionismo. Y les digo, hay muchos que se agotan, es verdad eso de las ediciones, digamos, breves, y hay de todo, pero bueno, vamos a suponer un libro que realmente se editó muchísimo, que haya llegado, no sé, a vender entre nosotros 14.000 ejemplares, 15.000 ejemplares. También se termina agotando. Y al final, los buenos, los más valiosos, los que van quedando en la memoria, solamente reaparecen en librerías de viejo, digamos, son raros y su precio sube. Entonces esa también es una paradoja, ¿no? Yo qué sé, eso de emitir novedades todo el tiempo también arrincona al lector. El lector de libros de papel, claro, el lector de libros de papel suele ser pertinaz, suele ser fiel, pero se va convirtiendo en un sobreviviente, ¿no? Y además hay que confesar que todos nosotros, yo siempre he sido una gran lectora, una lectora voraz, pero yo misma, de alguna manera, he distraído parte de mi tiempo, que antes dedicaba solo a la lectura de libros de papel, yo qué sé, a ver series con él, o a ver una cantidad de películas que las tenemos ahora
en un acceso nunca visto, como nunca antes. Entonces, bueno, pero yo quiero señalar de nuevo una cosa que dijimos hace poco en la Feria del Libro de San José. ¿Por qué la gente sigue leyendo? Porque la gente sigue leyendo, ¿verdad? Aunque un poco menos. Y bueno, la gente sigue leyendo, por ejemplo, porque busca respuestas a sus preguntas, a sus dilemas existenciales, pero además porque se aburre. Pero hoy lee mucho más por la pantalla que por el papel, y eso sigue siendo un dato de la realidad. Entonces, me parece que para concluir, Internet, que es el reino de lo efímero, ha contagiado el mercado editorial, y al final lo efímero deja de ser sinónimo de lo alterno, de lo emocionante, para convertirse en lo rutinario, si vos querés, lo aplanado, lo mediocre. Entonces el verdadero desafío es justamente asomarnos a esa paradoja, me parece. ¿Les quedó algún comentario? ¿Vieron? La invitada incluso hablaba de, Marcia ponía el desafío que tiene el lector, ¿no? Sobre todo el lector ávido, el que le gusta tener el hábito de lectura, y la invitada que tuvimos ayer, Julia Ortiz, lo planteaba por el lado de incluso cómo los libreros quedan en esa lógica de la industria editorial o de esa permanente producción que hace que ellos tampoco den abastos, ¿no? Den abasto en poder saber qué es lo que tienen y qué es lo que están ofreciendo, si cada mes o cada semana reciben decenas y decenas de libros, ¿no? Una anécdota un poco graciosa que me pasó, yo publiqué un librito, una novelita que se llamó El último disco, y era, bueno, de carreras de caballos. Entonces un amigo fue a la librería y dijo, hola, ¿qué tal? ¿Tiene el último disco? ¿Cómo no? Y lo llevaron a la parte de música. Y le dice, no, le dice, es de caballos. Y lo llevaron a la parte de mascotas. No, no tenía ni idea. ¿Les queda alguna cosa? Estoy mirando mensajes de los oyentes. Ahora, para reconciliarme con Marcia, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho. 100%, Marcia. Ahora, creo que es una pena que no te permitan presentar de vuelta, ya sea Heroica como Los Amores Cimarrones. Porque mucha gente no lo lee porque no sabe que están ahí. Entonces, si van a hacer una nueva edición, es bueno que, por ejemplo, cuando uno ve, aparte la barbaridad de propaganda y reclames que se ven en los noticieros uruguayos, que realmente es insoportable, cuando hablan de cosas, podrían perfectamente hablar de libros, y de nuevos libros que salieron, y los temas que tratan, y los temas que resuelven, o que por lo menos intentan resolver. Y yo creo que tendría mucho más interés que muchas de las noticias policiales o sociales que aparecen ahí, que tienen verdaderamente ningún interés. Es decir, me da pena que si tú reeditas esos libros, los medios de comunicación no tengan la oportunidad de decir, mire, este libro trata de estas cosas. Es que al final se vuelve contra la propia editorial el fenómeno, porque la editorial también se ve arrasada por la correntada o el mandato, si tú querés, de siempre estar editando cosas nuevas, siempre estar tratando de atrapar al lector con algo nuevo. Pero tiene un peligro muy grande eso, y es el de justamente, atentar contra la editorial misma y sus posibilidades incluso de ganancias, porque de repente la editorial se la jugó a determinado libro y dijo, sí, porque este es bueno y vamos a apostar a él, pero dentro de un mes lo tuvo que tirar al desván, y creo que eso nos pasa a todos. Entonces tenemos que, como lectores, mantenernos muy alertas y de repente llevar una libretita. ¿Quién te dice? ¿Viste? Yo llevo una libretita. Claro, yo llevo una libretita porque está en la vorágine, que si no anoto que hay determinado libro que me interesó, después ya para volver a ese dato me llevó a mí también la correntada. Sí, es verdad. Sí, yo quería hacer dos comentarios. En primer lugar, que hay que distinguir la palabra edición de tiraje, ¿no? Es decir, que una cosa es hacer una nueva edición, que quiere decir que hay correcciones, hay modificaciones, hay agregados, hay cambios, y otra cosa es hacer un nuevo tiraje, ¿no? Es decir, del mismo ejemplar. Creo que hay que distinguir esos dos conceptos. Y en segundo lugar, creo que, en definitiva, no tenemos que olvidarnos que el juez implacable y riguroso del arte y de la literatura y de los libros es el paso del tiempo.
De modo que es el paso del tiempo el que va a decir si el libro es exitoso o si no lo es. Así que hay que tener calma, hay que esperar 20 o 30 años. Es decir, claro que muchos de nosotros no estaremos dentro de 20 o 30 O sea, años. pobre ese autor, No tengo ese tiempo, Juan. Yo tampoco. Pero vos decís, ¿por qué decís 20 o 30 años, Juan? Bueno, porque los libros que superan esas cosas es porque quedan. Es porque quedan, porque perduran. Sirven, porque cuando se reeditan 20 o 30 años después es porque realmente eran importantes, ¿no? Pero capaz que en su origen también tuvieron, ¿no? Otros tiempos. Bueno, no, y hay libros que han tenido unos tirajes fenomenales y sin embargo no se reeditaron nunca. Pablo Regent, Gonzalo Pérez del Castillo, Juan Grompone, Marcia Collazo, gracias a los 4, como siempre un placer, nos reencontramos en cualquier momento. Pablo, gracias por aceptar la invitación nuevamente. Muchísimas gracias, siempre es un placer venir. Gracias.